Hola hermanos, hoy es el día 16 de agosto y el 11º domingo, 10º domingo después de Trinidad. Estamos viendo el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. El panegírico de hoy, la lectura tradicional de hoy, son los versículos 16 al 24. Bueno, vamos a leer estos versículos, pero tenemos que ver el capítulo entero para entender el contexto y entender mejor lo que Cristo nos está diciendo en estos versículos. Pero vamos a empezar leyendo de Mateo 11, del 16 al 24. Dice: «Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos». Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti». Aquí termina nuestra lectura. Señor, te pedimos que añadas tu bendición a la lectura y el estudio de tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón al considerar lo que tú nos has dicho aquí. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Para entender estos versículos es necesario empezar desde el principio de este capítulo y ver el contexto. En la primera parte de este capítulo 11 de San Mateo, empieza con Juan Bautista, que envía a sus discípulos a preguntar algo a Cristo. Juan Bautista era el precursor de Cristo, enviado por Dios como profeta antes de la llegada de Jesucristo, para preparar el corazón de la gente, trayendo a las personas al arrepentimiento, y así preparar el camino para la llegada del Mesías. Pero ahora que estaba él en la cárcel, esperando su vida en las manos de un déspota caprichoso que se llamaba Herodes, esperando de un día para otro el orden para quitarle la cabeza, él no sabía lo que iba a suceder, pero no parecía muy bien la situación. Y Juan empieza a dudar de su misión. Había sido enviado para preparar el camino al Mesías. Él había bautizado a Jesucristo y lo había identificado diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y había dicho a varios de sus discípulos que se fueran con Jesucristo, porque Él era el Mesías que había de venir. Pero ahora que estaba él en la cárcel y viendo su propia muerte, ya que podría venir en cualquier momento, empieza a dudar y envía a algunos de sus discípulos a Cristo para preguntarle: ¿eres tú
el que había de venir, o esperaremos a otro. Esto es en el versículo 3 de San Mateo capítulo 11. Y Cristo no da una respuesta directa a los discípulos de Juan. Él dice a los discípulos de Juan que le habían hecho esta pregunta: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropieza en mí. En otras palabras, Cristo dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan las cosas que han visto aquí hoy, los milagros que han visto y todo lo que han escuchado. Nomás cuéntale a Juan todo lo que han escuchado y visto, y deja que Juan llegue a sus propias conclusiones, si va a poner su fe en mí o no. Y luego, mientras los discípulos de Juan se van a dar su informe a Juan, Cristo vuelve a la multitud que está escuchando en su derredor y les dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, ¿a qué fueron a ver cuando fueron a escuchar a Juan? Cuando él predicaba, ¿qué era lo que buscaban? ¿Fueron al desierto nomás para ver el paisaje? ¿O qué salisteis a ver? Dice, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Dice, si iban a ver un espectáculo de un hombre famoso, pues hubieran ido al palacio del mismo Herodes, no al desierto para escuchar a un predicador. Versículo 9, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí le está citando al profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento que menciona la venida de Juan y lo identifica como el precursor del Mesías. Y Cristo dice, este versículo de Malaquías estaba hablando de Juan Bautista. Juan era el último profeta del Antiguo Testamento, enviado para llamar a la gente al arrepentimiento, para preparar su corazón a recibir al Salvador. Y luego en el versículo 11 dice Cristo, de cierto os digo. Ahora, cuando Cristo dice de cierto os digo, es una frase que hemos visto muchas veces, la conocemos muy bien, donde nuestro Señor está diciendo, lo que voy a decir a continuación es algo tan maravilloso que van a batallar para creerlo. Demasiado bueno como para creer, como dicen, pero es la verdad. Y luego dice algo, siempre la próxima cosa que sale de su boca, después de decir de cierto os digo, siempre lo que dice a continuación es algo con que la gente ha batallado desde el tiempo de Cristo hasta el día de hoy en creer. Desde los días, dice, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Cristo le llama a Juan el último y más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Y luego dice, pero el que es menor, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que Juan Bautista. Es decir, el más pequeño que ha nacido de nuevo por fe en Cristo es más importante, es más grande que el más importante de los profetas del Antiguo Testamento.
Y luego dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, Juan es el último. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El libro de Malaquías había dicho, envío a mi siervo Elías antes de la venida del Señor. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, piensen esto y pongan su fe en estas palabras. Si Dios les dé un corazón de creer, van a creer, y si no, no lo van a creer. Y luego siguen los versículos que acabamos de leer del 16 al 24, que tiene dos partes que son muy unidas entre sí. Primero dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Resulta que en aquellos días no había kinder, en esos días no había centros donde los padres dejaban a sus hijos para que fueran al trabajo, para que ellos pudieran ir al trabajo. Los niños acompañaban a sus padres al mercado, de manera que ahí estaba en el mercado los adultos haciendo sus negocios y los niños estaban así una muchedumbre de niños que se juntaban y jugaban mientras estaban en la plaza del mercado. Y como niños en todo el mundo, los niños jugaban a lo que veían hacer a los adultos. De manera que dos de las cosas que veían hacer a los adultos eran las bodas y los funerales. Y es un juego muy parecido a algunos juegos que juegan los niños en el día de hoy, donde un grupo de niños se ponen de dirigentes y el otro grupo de niños se ponen de los que siguen las órdenes, y van de turno un equipo y otro equipo, y los que están dando las órdenes pueden todos juntos ponerse a tocar flauta como si fuera como veían tocar la flauta los adultos en las bodas, y los otros niños, si estos hacían si los líderes del grupo hacían como si tocaban flauta, los otros niños debían entonces bailar como si estuvieran en una boda. Y luego de repente cambiaban y empezaban a hacer un lamento, una endecha, como habían visto a los adultos hacer en un funeral, en un sepelio. Y los otros niños, al ver esto, debían seguir su ejemplo y de repente ponerse a llorar y a lamentar y a echar tierra en el aire y a hacer ruidos de lamento. Y los niños que estaban de líderes podrían cambiar en cualquier momento del uno al otro, de las bodas a los funerales, y los otros debían seguir, y en un momento estaban haciendo qué bueno, y bailando, y otro momento estaban llorando, de manera que se divertían mucho con esto. Pero en este caso, dice Cristo, el grupo de niños que estaban de dirigentes habían hecho lo de las flautas y nadie respondía. Los otros niños no les hacían caso, y luego cambiaban a hacer la endecha y los otros niños tampoco hacían caso a esto, y entonces se ponen a gritar y dicen, nosotros hacíamos el juego y ustedes no respondían, ni a los bailes ni a los funerales. ¿Qué pasó? No están jugando, no siguen las reglas. Y luego dice Cristo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, vino Juan predicando la ley de Dios, llamando al arrepentimiento, y ustedes no le hicieron caso. Y luego vine yo, dice Cristo, predicando el Evangelio del perdón de Dios y la gracia de Dios, y tampoco hicieron caso a esto. O sea, ustedes no responden ni al uno ni al otro, ni a la ley ni al Evangelio.
Y luego sigue hablando de las ciudades en donde él había hecho, dice, muchos de sus milagros. Lo interesante es que no tenemos, no tenemos récord de muchos de estos milagros que hizo Cristo en aquellas ciudades, pero dice aquí que él hizo muchos de sus milagros en estos 2-3 lugares. Tenemos en los evangelios que Cristo sanó a un ciego en las afueras de la ciudad de Betsaida, pero es casi todo. Y Corazín, pues ni se menciona, solamente aquí. Pero dice que Cristo hizo muchos de sus milagros en estos lugares. El apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, muy al final del libro, dice, Cristo hizo muchas otras cosas, además de las que están escritas en este libro. Y supongo que si se escribieran todas las cosas que hizo Cristo, el mundo entero no contendría todos los libros que sería necesario escribir. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, los escritores de los evangelios, los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron escogiendo entre todas las cosas que hizo Cristo lo suficiente para darnos la información que necesitamos saber para poder poner nuestra fe en Cristo. Pero no escribieron todo lo que hizo el Señor. Entonces, pues no era necesario escribir las cosas que él hizo en Corazín, ni muchas de las cosas que hizo en Betsaida. Nomás se mencionan algunas. Pero dice Cristo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tan tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahora, Tiro y Sidón eran 2 ciudades al norte de Israel, al norte de Galilea, que hoy es la tierra del Líbano. Y en esos días se llamaba Fenicia. Fenicia era un país famoso. Ellos eran navegantes, llevaban barcos que comerciaban en todas las orillas del mar Mediterráneo, llegaban hasta España. Tenemos evidencia en España del trabajo de los fenicios que llegaban y negociaban con los ibéricos. Y ellos eran responsables de mucha comunicación entre lo que llamamos el Medio Oriente y lo que es Europa. Pero era un país pagano. Cristo hizo un viaje a la región de Tiro y Sidón, donde él echó fuera el demonio de la hija de una señora sirofenicia, o sea que era de Siria, pero vivía en Fenicia, era mitad Siria, mitad de Fenicia. Eso se menciona en la Biblia, pero es casi todo. No hay mucha información de que Cristo hubiera hecho muchos milagros ni predicara mucho en Tiro y Sidón. Y dice Cristo, si yo hubiera ido a Tiro y Sidón a predicar y a hacer mis milagros, esos paganos se hubieran arrepentido hace mucho. Y ustedes, aquí, el pueblo de Dios que tiene la Biblia en sus manos y ven que yo estoy cumpliendo las profecías de la Biblia y han presenciado los milagros que he hecho, ni caso me hacen. Estas personas eran tan orgullosas de su posición como el pueblo de Dios, de su religiosidad, que no se les hacía importante escuchar al Hijo de Dios, quien había venido a hacer milagros para demostrar quién era y para predicarles la pureza del Evangelio de salvación. En el versículo 22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y esto es uno de los lugares entre muchos donde Cristo nos indica que
el juicio viene de acuerdo a la luz que cada persona ha recibido en su vida. De manera que los que tienen mucha luz de la palabra de Dios, mucha comprensión de la palabra de Dios, si no hacen caso, serán juzgados con mayor severidad. Y los que menos han comprendido, menos información han tenido, menos luz espiritual han tenido, serán juzgados de acuerdo a la luz que han recibido. O sea, hay niveles de juicio también en el plan de Dios. En el versículo 23 luego menciona Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, Sodoma era una ciudad muy mala, muy malvada, hasta el punto que Dios juzgó aquella ciudad y varias ciudades en su derredor en el tiempo de Abraham, derramando azufre y fuego sobre estas 5 ciudades y las quemó completamente. Dios había enviado al sobrino de Abraham, a Lot, a predicar la palabra de Dios entre ellos y a estar ahí como testigo de la justicia de Dios entre ellos, y aún así no hicieron caso. De ahí viene la palabra sodomía, del pueblo de Sodoma, y pues entendemos de ahí cuál era la maldad de los de Sodoma, entre otras cosas, la perversión a la que ellos habían llegado. Y Dios decidió que esta perversidad de los de Sodoma no podía seguir, no se podría permitir que esta perversidad que ellos practicaran llegase a extenderse entre la raza humana. Así que Dios envió azufre y fuego para destruir a los de Sodoma. Y dice Cristo, si yo hubiera ido a Sodoma a hacer los milagros que yo he hecho en Capernaum, aquella ciudad tan perversa y tan malvada hubiera arrepentido y permanecido hasta el día de hoy, en lugar de ser destruida en la antigüedad. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, entonces, si Cristo sabía que Tiro y Sidón recibirían su palabra y se arrepentirían, ¿por qué no se fue allí en lugar de ir a estas ciudades de Galilea, en la tierra de Israel, entre estos tan duros de cabeza y de corazón que no iban a recibir su palabra? ¿Por qué fue Cristo a perder su tiempo con estos duros en lugar de ir a un pueblo que él sabía que pudieran arrepentirse a la predicación y al ver los milagros de Dios? Pues no se nos da la respuesta a esto. Solamente entendemos que Dios tiene su plan y su propósito. Ahora sabemos que la iglesia siriaca, que eran la gente que vivía en esa zona y en Siria, al lado de Israel, creció mucho en el tiempo de los apóstoles, justo después de la vida de Cristo. Ellos recibieron el Evangelio y se levantó una gran iglesia cristiana. Mismo Líbano era un país 50% cristiano hasta hace pocos años, hasta hace como 20, 25 años era 50% cristiano, aún después de la conquista de los musulmanes en los 600 y 700 después de Cristo, donde muchos países de esa zona se convirtieron completamente al Islam. El Líbano permaneció con una gran, casi la mayoría de su pueblo seguía siendo cristianos. Ahora el Líbano es como 12 a 15% cristiano, porque
en los últimos 25 años más o menos ha habido mucha persecución en contra de los cristianos del Líbano. Muchos han muerto y muchos otros salieron del Líbano y vinieron a vivir en Estados Unidos, en Canadá y en México. Hay muchos libaneses en México que salieron de la persecución de los cristianos en el Líbano en las últimas décadas. Pero ha habido iglesia siriaca cristiana en aquellos países desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. Así que sí respondieron al Evangelio. Pero Cristo fue al pueblo de Israel porque así había sido profetizado de él que haría. Ahí termina la lectura tradicional para hoy en el versículo 24, pero el capítulo sigue y tenemos que seguir en esto. Pero vamos a referirnos al versículo 19 primero, donde dice Cristo, después de hablar del no responder de la gente que habían visto sus milagros, dice, él menciona como tanto a Juan como a Cristo mismo la gente se burlaba diciendo Juan estaba loco, tenía demonio porque no comía ni bebía, era un predicador que seguía una vida muy escéptica, predicaba la ley de Dios y llamaba al arrepentimiento. Cristo predicaba el Evangelio e invitaba a la gente a recibir el perdón de Dios. Y se burlaban de los dos. De Juan decía que estaba loco, que tenía demonio. De Cristo decía, pues ese bebedor de vino, comilón, y se burlaban de él también. No hacían caso ni al uno ni al otro. Y luego cuando habla de Capernaum, dice, hasta que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Aquí Cristo está citando un pasaje del profeta Isaías. Vamos a ver ahí a qué les está comparando con esta referencia. En Isaías capítulo 14, empezando en el versículo 12, el profeta dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El Seol en hebreo, Hades en el griego, las dos palabras significan el lugar de los muertos y específicamente el lugar de los muertos malos, es decir, al infierno. Cuando en el credo decimos que Cristo descendió a los infiernos, estamos hablando de este lugar. Cristo descendió a los infiernos no para ser castigado, sino para proclamar su victoria a los espíritus encarcelados, dice la Biblia. De manera que Cristo bajó a los infiernos, al Hades o al Seol, o también la Biblia la llama Gehenna, que se traduce infierno. Pero ¿a quién está hablando el profeta en estos versículos de Isaías 14? O lucero, hijo de la mañana, está hablando al diablo, a Lucífero, al lucero, que era un ángel de luz que se corrompió, se rebeló contra Dios y se quiso poner en el lugar de Dios y ser adorado como Dios. De manera que su orgullo y su arrogancia, al ponerse en oposición a Dios, en lugar de exaltarse a lo alto como él quiso,
Él fue derribado hasta el infierno. Y dice Cristo a Capernaum que si tú piensas que estás levantado hasta el cielo, tú vas a ser derribado hasta el infierno por tu arrogancia semejante a la de Satanás. Dios parece que no tolera la arrogancia y el orgullo religioso. Hay muchos en el día de hoy orgullosos por su religión. Hay mucha gente arrogante que lee la Biblia y luego nos trata de explicar por qué la Biblia no significa lo que dice. Sobre todo cuando lo que leen en la Biblia señala su pecado favorito y nos dice, pues eso no cuenta en el día de hoy, nosotros ya hemos evolucionado más allá de aquello, no significa que Dios castiga este pecado o algo así. O cualquier otra cosa que niegan de la palabra de Dios porque no lo quieren aceptar. Y muchas gentes, estas son personas muy religiosas, personas líderes en las iglesias, pero que no conocen al Señor. Y enseñan mal la palabra de Dios, rebelándose en contra de la palabra de Dios por su orgullo religioso. Y son como los de Capernaum. Capernaum significa el pueblo de Nahum. Nahum era uno de los profetas del Antiguo Testamento y parece que él tenía mucho de su trabajo en esta ciudad. Y la ciudad llegó a ser llamado el pueblo de Nahum. Estaban muy orgullosos de aquella herencia religiosa que tenían. Eran el pueblo de Nahum. Pero la palabra de Cristo para ellos era tu arrogancia, tu orgullo espiritual, religioso, es como el de Satanás y les va a derribar hasta el infierno en lugar de exaltarlos al cielo, porque rechazan el Evangelio, rechazan el llamado al arrepentimiento, rechazan la palabra de perdón de parte de Dios por medio de Cristo. La sabiduría es justificada por sus hijos, dijo Cristo. Este fue un dicho muy antiguo que usa la palabra justificada. No es la palabra normal de justificada en griego, es otra palabra que significa más bien, en lugar de ser declarado justo, esta palabra significa algo así como mostrado en lo correcto. Se manifiesta, la sabiduría se manifiesta por sus hijos. Estas personas que se creían muy sabias, tan sabias que podrían hasta rechazar la palabra de Dios porque pensaban que ellos sabían mejor. Debían ver que la sabiduría de Dios se manifiesta en la presencia de Cristo, en los milagros de Cristo, en las cosas que decía Cristo, y la rechazaban. Pero los que recibían a Cristo mostraban la verdadera sabiduría. Ahora, Cristo sigue en el versículo 25, dice, en aquel tiempo, en ese momento, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, si tú quieres que Dios revele su verdad, su sabiduría en tu vida, no te pongas en el plan de los orgullosos, de los que se creen muy sabios y entendidos. Toma más bien la actitud del niño que confía en la palabra de su papá, que cree lo que su papá le dice, que obedece de corazón a su papá porque sabe que su papá lo ama y lo quiere y no le va a dirigir mal. Responde con un corazón de niño, con fe y arrepentimiento ante la palabra de Dios.
y no con los razonamientos del disque sabiduría de los sabios y los entendidos. Padre, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agrada manifestarse a los que vienen con el corazón abierto de niños. Luego dice Cristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se quiera revelar. Dios escoge a quien Él se va a revelar. Y Dios se revela a los que vienen con corazón de niño para obedecer cuando Dios nos llama al arrepentimiento y para confiar en sus promesas de perdón. Versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquella persona en cuya vida la ley de Dios ha hecho su trabajo, trayéndonos a sentir el peso de nuestro pecado, a sentir el trabajo y la carga que cargamos con nuestro pecado y la rebelión contra Dios. Cuando sentimos esto y nos damos cuenta de ello, estamos en posición para recibir el evangelio del perdón de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la invitación de Cristo a todo aquel que permita que la ley de Dios obre en su corazón. También Cristo nos llama a recibir el efecto de su palabra de perdón, de su evangelio, y nos da descanso para nuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Cristo. Cristo nos llama a abandonar la arrogancia, el orgullo, la altanería religiosa que pone pretextos por qué yo no tengo que obedecer la palabra de Dios, o porque yo no debo, porque yo no necesito el perdón de Dios, porque yo soy tan sabio y tan religioso que no me hace falta. Y nos llama a abandonar estas actitudes y acercarnos con la sencillez de un niño que recibe las instrucciones de su Padre y que confía en las promesas de su Padre, sabiendo: mi papá me ama y no me va a dirigir mal, no me hará promesas que no puede cumplir. Esa confianza del niño en lo que dice su Padre. Señor, danos un corazón así, que recibe tu ley y sin discutir, sin poner argumentos, quiere buscar y hacer tu voluntad. Y danos un corazón que humildemente recibe tu palabra de perdón con gratitud y encuentre descanso en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Abre nuestro corazón. Señor, te ruego que nadie que escuche en el día de hoy pierda esta oportunidad de recibir tu instrucción, tu corrección de tu ley, o de perder la palabra de perdón sin condiciones que recibimos en Cristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.